Antes de empezar, regístrate y activa la campanita El secreto oculto. Todo comenzó con una caja olvidada en un ático polvoriento. Una de esas cajas que parecen no tener valor, pero que contienen las piezas clave de un pasado que nadie se atrevía a enfrentar. En su interior, viejas fotografías, cartas amarillentas y un cuaderno de tapas duras con una inscripción apenas legible, JWH, personal. La mujer que la encontró, que por ahora mantendremos en anonimato, solo buscaba recuerdos de infancia tras el fallecimiento de su abuela. Pero en lugar de nostalgia, encontró inquietud. Una carta llamó su atención. Estaba escrita en 1964, firmada por alguien que no reconocía. Siento que no puedo seguir encubriéndote, algún día, alguien sabrá lo que hiciste. Esa frase desencadenó una serie de preguntas que no tardarían en transformarse en obsesión. El abuelo, a quien siempre conoció como un hombre sereno, cuidadoso y querido por su comunidad, había muerto en 1999. Su imagen, hasta ese momento, era la de un hombre común. Un veterano de guerra con medallas, que trabajó como maestro y que formó una familia aparentemente ejemplar. Pero esa carta sugería algo más. Algo que había sido enterrado junto con él. La nieta decidió investigar. Los primeros días fueron confusos. No había registros criminales a su nombre. Ningún archivo oficial que lo vinculara a escándalos. Pero su búsqueda la llevó a algo inesperado, un antiguo periódico local, con un artículo de 1971 sobre una serie de desapariciones sin resolver en un pequeño pueblo de Ohio. Las víctimas eran mujeres jóvenes, todas desaparecidas en intervalos similares. Nunca se encontró al culpable. El nombre de su abuelo no aparecía en el texto. Pero sí aparecía una fotografía grupal, y allí estaba él, junto al jefe de policía y al reverendo de la ciudad. En ese momento, algo hizo clic. Todo parecía normal, hasta que ese rostro apareció en un lugar donde no debía estar. Consultó con historiadores locales. Uno de ellos, al ver el nombre, bajó la voz. No se hablaba mucho de él, pero había rumores. Aquella respuesta la llevó a los archivos del juzgado del condado. Y ahí, descubrió que su abuelo había sido interrogado una vez, en 1972, en relación con una desaparición. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Pero la nieta no estaba convencida. A medida que cruzaba fechas, nombres y ubicaciones, notó un patrón. Su abuelo estuvo presente, de forma directa o indirecta, en al menos 5 de los lugares donde se denunciaron desapariciones entre 1968 y 1973. Y lo más inquietante, todas las víctimas tenían algún vínculo con instituciones religiosas o educativas. Las mismas donde él trabajaba. Los documentos recién hallados parecían indicar que alguien, posiblemente la abuela, había intentado protegerlo. Había cartas sin firmar, notas con iniciales tachadas y recortes escondidos de periódicos que narraban los casos. Y entonces, un detalle invisible para la mayoría se convirtió en una pista clave, una pulsera rota, guardada entre las páginas del cuaderno personal de su abuelo. La misma pulsera que una de las víctimas llevaba en una fotografía publicada por la prensa. Una coincidencia imposible de ignorar. El detalle que nadie notó, estaba escondido en su propia casa. Este hallazgo cambió por completo el enfoque de la investigación. ¿Qué más sabía la familia? ¿Cuántas personas habían callado para proteger un apellido? Y, sobre todo, ¿hasta dónde había llegado su abuelo? En el próximo capítulo, las conexiones comienzan a aflorar, documentos oficiales emergen del pasado, y la protagonista descubre que su búsqueda personal se está convirtiendo en una investigación criminal no resuelta, que muchos quisieran dejar enterrada. Conexiones prohibidas a cada nuevo documento lido, cada carta resgatada do fundo das caixas, mais forte se tornaba a convicção da neta, había algo profundamente perturbador no pasado de seu avô. O que comecou como uma simples curiosidade genealógica agora tomaba a forma de uma investigação pessoal com implicações potencialmente criminais. Determinada a não ignorar os ainais,
ela buscou auxílio no Arquivo Público de Ohio. Foi la que, entre registros de cartório e fichas escolares antigas, encontrou uma série de correspondências entre o colegio onde seu avô lecionava e a delegacia local. As cartas, redigidas en linguaje informal, alertaban sobre o desaparecimento repentino de dos estudantes no fin de 1970. O mais curioso. Ambas estudaban no mesmo turno. E ambas habían frecuentado o grupo de tutoría dirigido por ele. Ao cruzar esas informações como os diários pessoais encontrados no sótão, ela percebeu que os nomes das jovens, embora jamais mencionados diretamente, estavam ocultos em códigos e iniciais que, agora, faziam sentido. Pequeñas entradas como MW faltou hoje. Preocupante. Mas talvez necessário ganaran novo peso. A neta sentia que se aproximava de algo maior. Procurando por mais conexões, ela teve acesso, como autorização especial, ao registro de professores da época. Ali, descobriu que seu avô havia solicitado transferência de cidade apenas 3 semanas após o desaparecimento da última aluna. O motivo alegado: problemas de saúde familiar. Mas em nenhuma carta anterior ou registro médico constava qualquer menca ou doença. Todo parecía normal, hasta que las fechas no coincidían. Ao investigar os arquivos do Colegio de Destino, en uma cidade vicina, surgiu novo padrão, o desaparecimento de uma jovem babá, de 17 anos, 2 meses após a chegada do avô à nova escola. O boletim de ocorrência descrevia o desaparecimento como sem saínas de luta, com abandono de pertences pessoais em casa. De tal inquietante apareceu no relatório: a garota trabalhava para o professor recém-contratado, mas o nome fora redigido do documento antes de ser arquivado. La nieta pidió una copia sin censura, y la coincidencia era cierta. El nombre que aparecía era el de su abuelo. Este descubrimiento marcó un antes y un después. Contactó con un periodista de investigación local conocido por su trabajo en casos sin resolver. Inicialmente escéptico, cambió de opinión tras revisar la cantidad de pruebas reunidas. Juntos, elaboraron un expediente detallado con nombres, fechas, cartas e imágenes. Y entonces llegó la que sería la revelación más inesperada hasta la fecha: una carta de confesión, nunca enviada, escrita por la abuela en 1982. En ella, declaraba que sabía lo que había sucedido, y que había intentado perdonar, pero nunca olvidar. La carta estaba dirigida a un pastor, quien, según se supo, también había fallecido en circunstancias nunca aclaradas en 1984. O de tal que nadie notó, era que todos los silencios venían del mismo círculo. Ahora, la narrativa se extendía más allá de la figura del abuelo. El círculo de personas que lo rodeaba parecía haber creado, consciente o inconscientemente, una red de protección y silencio. Un pacto tácito, pero evidente en cada documento retenido, cada carta sin enviar, cada nombre que desaparecía de las investigaciones oficiales. En el próximo capítulo, el expediente será entregado a las autoridades, pero lo que desatará será más grande de lo que nadie esperaba: la apertura de casos sin resolver, el reanálisis de viejas evidencias y un movimiento nacional para revisar crímenes sin resolver con nuevas tecnologías forenses. La verdad estaba a punto de salir a la luz y amenazaba con cambiarlo todo: el archivo olvidado. Con el expediente en mano, la nieta y el periodista acudieron a la comisaría de Canton, Ohio, donde ocurrieron originalmente las desapariciones. Aunque muchos de los expedientes de aquella época estaban en papel y algunos se habían deteriorado, el renovado impulso de la investigación obligó a las autoridades locales a reabrir los casos, sobre todo a la luz de las pruebas que no se habían analizado en aquel momento. El fiscal autorizó el acceso a expedientes olvidados en los depósitos judiciales. Expedientes amarillentos, fotografías en blanco y negro e informes manuscritos revelaron la negligencia con la que se habían manejado las investigaciones.
En al menos 2 casos, los expedientes se habían marcado como insuficientemente dirigidos, pero un análisis más detallado reveló que numerosas pruebas se habían pasado por alto o no se habían recopilado adecuadamente. Entre ellas, una carpeta me llamó la atención. Contenía cartas de las madres de las víctimas a la escuela, cuestionando la repentina desaparición de sus hijas y alegando falta de cooperación por parte de la administración escolar. La firma del director, quien posteriormente recomendaría al abuelo a otra institución, aparecía en casi todas, siempre restando importancia a las acusaciones y sugiriendo que las niñas probablemente se escaparon solas. Pero un documento destacó entre todos los demás. Era un informe policial de 1972, con una nota manuscrita al pie de página: revisen la trastienda de la vieja escuela. Se reporta un olor inusual. La nota nunca se investigó ni se mencionó en otros informes. La escuela donde enseñaba el abuelo había sido demolida a principios de la década de 2000, pero los cimientos originales permanecieron intactos, ahora bajo un estacionamiento municipal. El departamento forense decidió proceder con cautela. Se autorizó un escaneo del sensor de suelo, y los resultados llegaron 2 días después. Se detectaron anomalías estructurales en el punto exacto descrito en la nota de 1972. La sospecha era clara. Algo podría estar enterrado allí. La excavación comenzó bajo supervisión oficial y con cobertura de la prensa local. Lo que parecía una historia olvidada, ahora se convirtió en una potencial escena del crimen. Durante la investigación, se encontraron fragmentos de tejido y material óseo. Inicialmente tratados como confidenciales, los objetos fueron sometidos a pruebas de carbono y ADN. El material genético, preservado durante décadas bajo tierra, coincidía parcialmente con el de una de las familias que denunciaron la desaparición en 1970. Una de las niñas, considerada una fugitiva, probablemente nunca había salido del recinto escolar. Esta evidencia cambió completamente el curso del caso. Se solicitó a la FBI que ayudara a analizar las correspondencias entre otras desapariciones de la época y los desplazamientos de su abuelo, entonces funcionario. Se descubrió que había impartido clases en 4 estados diferentes a lo largo de 15 años y que, casualmente, cada año que se mudaba, se reportaban desapariciones similares de adolescentes. Lo que comenzó como un misterio familiar, ahora estaba siendo tratado como una posible serie de crímenes en múltiples jurisdicciones. En conferencia de prensa, el fiscal de distrito confirmó la reapertura formal de 4 casos cerrados. La prensa local informó: el pasado resurge, ¿qué más se esconde tras décadas de silencio institucional? Mientras su nieta se enfrentaba a la tarea de desenterrar los secretos más oscuros de su familia, los investigadores centraron su atención en la caja fuerte personal de su abuelo, hallada en el sótano, tras una pared falsa. Al abrirla, se encontraron objetos personales de las víctimas, joyas, diarios y recortes de periódico plastificados. La pregunta ahora ya no era si el abuelo había cometido crímenes, sino cuántos de ellos podrían finalmente revelarse. En el próximo capítulo, la colaboración entre las agencias federales y el análisis del contenido de esta misteriosa caja fuerte apuntarán a un encubrimiento mayor de lo que se creía anteriormente, y pondrán a nuevas personas bajo sospecha. El cofre silencioso. Cuando finalmente se abrió la bóveda, lo que se reveló no solo fue perturbador, fue revelador. Entre las pertenencias cuidadosamente empaquetadas, los agentes encontraron 12 artículos personales pertenecientes a adolescentes desaparecidas en las décadas de 1960 y 1970. Diarios, cintas para el pelo, colgantes con nombres grabados. Cada artículo correspondía a una chica cuyas historias se habían archivado en la categoría de fugas voluntarias. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue un cuaderno de tapa negra. Sin título, sin identificar, pero meticulosamente organizado. Cada página contenía una fecha, un nombre de mujer, un número y un acrónimo. Las notas, aparentemente codificadas, seguían un patrón cronológico y, en muchos casos, coincidían con las fechas en que estas jóvenes fueron reportadas como desaparecidas en los registros estatales.
El cruce de estos datos con los archivos del FBI confirmó un patrón alarmante: el abuelo había estado presente en todos los condados donde desaparecieron estas niñas. Los registros indicaban que no solo impartía clases en las instituciones implicadas, sino que también había sido denunciado por conducta inapropiada en al menos 2 distritos escolares, denuncias que nunca derivaron en investigaciones formales. Las autoridades ahora consideraban el cuaderno una especie de registro personal, un catálogo de silencio. Es más, 2 nombres del cuaderno aún no figuraban en las bases de datos oficiales. En otras palabras, 2 posibles víctimas cuyas desapariciones ni siquiera fueron denunciadas ante las autoridades. El archivo olvidado fue solo el comienzo. Mientras tanto, los expertos trabajaban en la digitalización de los documentos y la restauración de páginas deterioradas por el tiempo. Un sobresellado, pegado a la contraportada del cuaderno, contenía cartas que nunca se enviaron. Escritas por adolescentes, las cartas hablaban de miedo, amenazas y de un profesor que sabía demasiado. Eran confesiones póstumas que nunca se habían entregado. Esta evidencia abrió una nueva línea de investigación: el posible encubrimiento institucional. Se comenzó a compilar una lista de directores y coordinadores educativos de la época. Muchos ya habían fallecido, pero algunos seguían vivos, y uno de ellos, exdirector de una de las escuelas involucradas, accedió a declarar. Durante el interrogatorio, confirmó que había recibido quejas sobre el maestro, pero que el superintendente le había ordenado resolver el asunto internamente. La frase "resolver internamente" se ha convertido en el foco de un nuevo frente en la investigación. La prensa indagó en los archivos escolares. El sistema escolar estatal fue presionado para que publicara documentos confidenciales. Y lo que se descubrió fue más alarmante que cualquier especulación: existía una política informal de reasignación silenciosa, un sistema en el que los docentes con conducta cuestionable eran simplemente transferidos, sin registros formales ni procedimientos disciplinarios. Esta práctica, común en aquel entonces, ya se había reportado en otros estados. Pero ahora, asociada a un posible asesino en serie, adquirió una nueva dimensión. Y fue en ese momento cuando apareció una nueva evidencia: una cinta de casete. Guardada cerca de la caja fuerte, sin etiquetar, la grabación fue restaurada por el FBI y reproducida con precaución. La voz era inconfundible, la de su propio abuelo. Con tono sereno, hablaba de ciclos que debían cerrarse y de una misión personal que nadie comprendería. La grabación no fue una confesión explícita, pero su contenido, combinado con otras pruebas, reforzó la hipótesis de que el hombre no solo había cometido los crímenes, sino que los había documentado ritualmente. Ahora, la nieta no solo había descubierto un terrible secreto, sino que estaba en el centro de una investigación que involucraba a decenas de familias, escuelas y autoridades. Y lo que estaba en juego iba más allá del pasado: se trataba de cuántas otras historias podrían haber quedado sepultadas por el silencio. En el siguiente capítulo, comienza el juicio. Pero un nuevo testigo lo cambia todo. Alguien que conocía al abuelo, mucho antes de que se denunciara el crimen. El testigo silencioso. El silencio de esta persona alteró el rumbo de toda la investigación. Justo antes de que la fiscalía presentara cargos oficialmente, un nombre inesperado surgió en el centro de denuncias del condado de Cortland: Geraldine Harper, ahora de 72 años. Es bibliotecaria escolar del distrito donde el abuelo de la joven trabajó durante casi 2 décadas. Durante años, había guardado silencio, pero ver a su excolega en los titulares nacionales la obligó a romper su silencio. En una declaración formal, Geraldine declaró que, en la década de 1970, había presenciado un comportamiento perturbador por parte del profesor. Comentarios inapropiados a los alumnos, solicitudes de reuniones fuera del horario escolar y un incidente específico que informó informalmente a la administración de la escuela. En aquel momento, una tarde lluviosa, vio al hombre salir con un alumno por la puerta trasera de la escuela, algo prohibido por los protocolos de seguridad. Según Geraldine, intentó alertar a los coordinadores. Pero la respuesta fue clara: no se involucren,
tiene amigos importantes. Este relato, confirmado por documentos internos de 1973, mostraba que la conducta del sospechoso era conocida administrativamente desde hacía décadas y que el silencio institucional le había permitido seguir actuando sin restricciones. Pero había más. Geraldine llevaba un cuaderno propio, donde registraba incidentes sospechosos que presenció a lo largo de los años. Guardaba estas notas en casa por temor a represalias. Este cuaderno, ahora entregado a la fiscalía, contenía registros de 18 estudiantes diferentes que, según ella, exhibieron un comportamiento inusual después de reuniones privadas con la profesora, ausencias inexplicables, abandono escolar repentino y, en algunos casos, desapariciones temporales que nunca se investigaron. La frase más repetida en las notas de Geraldine era: todo parecía normal, hasta que dejaron de venir. Con este nuevo material, la Fiscalía amplió la cronología de los presuntos delitos, incluyendo ahora posibles víctimas anteriores a las que figuraban en el cuaderno del acusado. El patrón era claro: estudiantes jóvenes y vulnerables en instituciones donde la supervisión era mínima y las denuncias rara vez se tramitaban. Y luego un descubrimiento cambió por completo el alcance del caso. Al revisar los archivos de Geraldine, técnicos del Ministerio Público encontraron un código garabateado en una de las páginas, letras y números que, al principio, no tenían sentido. Se solicitó la intervención de un experto en ciberseguridad para que lo analizara. La secuencia formaba parte de un antiguo inicio de sesión, vinculado a un foro privado de la Deep Web, activo entre 2001 y 2010. Este foro, ahora fuera de línea, era utilizado por coleccionistas de material ilícito, y el nombre de usuario vinculado a esa contraseña apareció en varias publicaciones con contenido considerado recuerdos escolares. La investigación pasó ahora de las sospechas históricas a los delitos cibernéticos contemporáneos. El sospechoso, ya fallecido, podría haber mantenido oculta, quizás digitalizada, la información de las víctimas durante años. El FBI comenzó a buscar en servidores antiguos y proveedores abandonados, rastreando el origen de las conexiones y a posibles cómplices. En ese momento, la nieta, quien hasta entonces solo había sido la descubridora de un oscuro secreto, fue incorporada oficialmente al caso como testigo clave. Su testimonio, junto con el de Geraldine y la prueba documental, consolidó lo que la Fiscalía ahora denomina una red de silencio institucional y familiar. Pero el impacto no acabó ahí. La cobertura mediática provocó reacciones de otras posibles víctimas y familiares. Comenzaron a surgir nuevos informes, y todos compartían el mismo patrón: desconfianza arraigada, acusaciones silenciadas y heridas emocionales que nunca sanaron. En el siguiente capítulo, se acerca el juicio, pero un descubrimiento final, oculto en un disco duro olvidado, podría cambiar el resultado del caso, y demostrar que la verdad aún no ha sido completamente revelada. El archivo final: la verdad solo vino a la luz cuando lo impensable fue encontrado. En los archivos del FBI, una pista olvidada llevaba esperando desde 2011. Durante la investigación de foros clandestinos en la red oscura, se incautó un disco duro externo en una operación paralela, pero nunca se vinculó con precisión a ningún sospechoso. Al cruzar los datos proporcionados por Geraldine Harper con los registros de incautación, los expertos descubrieron que algunos metadatos del disco coincidían con el nombre de usuario asociado al abuelo de la joven. La reapertura de este dispositivo se convertiría en la pieza clave del caso. Utilizando tecnología forense actualizada, los analistas pudieron acceder a archivos previamente cifrados. El hallazgo fue devastador. No solo había imágenes que confirmaban el abuso, sino también sellos de fecha, nombres codificados y, lo más impactante, grabaciones de audio en las que el sospechoso hablaba abiertamente sobre cómo manipulaba el sistema escolar, silenciaba denuncias y seleccionaba a sus víctimas basándose en la vulnerabilidad familiar. Entre estos audios destacó uno en particular. Se trataba de una grabación de más de 20 minutos, fechada en 2004. En ella, el hombre relataba en un tono casi confesional cómo creía estar creando un legado personal y documentando su trabajo para su posterior comprensión.
La frialdad y la arrogancia en su voz confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban: no actuaba por impulso ni por enfermedad, sino por una distorsionada sensación de control e impunidad. La nieta, quien lo inició todo al encontrar un cuaderno olvidado en el ático, fue citada a escuchar el audio antes de su comparecencia formal ante el tribunal. Entre lágrimas, declaró que ya no reconocía al hombre que la crió. La figura cariñosa del pasado había dado paso a un depredador meticuloso, oculto a plena vista. El juicio, que hasta ahora era una formalidad para validar lo ya descubierto, se convirtió en un hito. Aunque el acusado ya había fallecido, el Estado de Nueva York decidió cerrar formalmente el caso con una audiencia pública, dando voz a las víctimas y permitiendo que el nombre del hombre se añadiera al registro histórico de delincuentes reincidentes, incluso póstumamente. La sesión estuvo repleta. Exalumnas, ahora mujeres de entre 50 y 60 años, relataron traumas nunca antes compartidos. Muchas dijeron que intentaron denunciar el incidente en ese momento, pero nadie las escuchó. El documental concluye con una secuencia de imágenes reales de las notas, extractos del audio y la mochila de la nieta, quien ahora lidera un grupo de apoyo para víctimas de abuso institucional. Todo parecía normal, hasta que el silencio ya no fue una opción. De fondo resuena la última pregunta. ¿Cuántas verdades aún se esconden en hogares aparentemente comunes y corrientes, esperando que alguien tenga el coraje de abrir la puerta? Suscríbete si te gustó este final y activa la campanita.